Bueno amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa La Calle en Medio. Estamos aquí, pues como todas las semanas, en el Rincón de la Sala, en San Pedro, un lugar ideal pues para venir con amigos, con la familia, y vamos a hablarles, entre otras muchas cosas, de lo que ha sido el tema de actualidad de la semana, y es esa anulación del Plan General de Ordenación Urbana del 2010 por parte del Tribunal Supremo. Bueno, pues esta semana está con nosotros de nuevo, faltó la semana pasada, nuestra compañera Soledad Mena, que trae también pues una entrevista de interés, ¿no, Soledad? En este programa tan interesante vamos a tener a Enrique Monterroso, uno de los concejales que votó en contra del PGO de 2010, y nos va a contar todo lo que pasó en aquel pleno. Bueno, pero Sole, no va a ser todo urbanismo y el plan general. Vamos a hablarles también de vinos, que está el fin de semana a la vuelta de la esquina, con el especialista de la sala, pero antes comenzamos con nuestra tertulia de San Pedro. Empezamos como todas las semanas nuestro programa La Calle en Medio, aquí en el Rincón de la Sala, un lugar fantástico pues para venir con amigos, con la familia, para poder pasar pues un buen rato aquí en San Pedro. Y comenzamos nuestro programa pues como todas las semanas con la tertulia, que va a estar centrada en el tema de actualidad de esta semana, que ha sido esa decisión del Tribunal Supremo de paralizar el Plan General de Ordenación Urbana del año 2010 en el término municipal de Marbella, y tenemos pues tres amigos que nos acompañan pues para hablar de este asunto. Paco, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Juan Luis, ya eres un conocido aquí en la casa, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, y Carlos, que es también arquitecto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si me podéis explicar un poquito entre los tres esta decisión del Tribunal Supremo, en qué situación deja a San Pedro Alcántara todo el término municipal. ¿Quién empieza? Venga, ¿quién empieza? Bueno, Yo creo que le va a tocar. Carlos. yo creo que le va a tocar a Carlos. Bueno, pues Por ser nuevo. sí, claro. Pues realmente pues una decisión que lo primero que nos deja en un momento de incertidumbre, de bueno, no saber ahora mismo de momento qué es lo que va a pasar, puesto que es algo que no se conocía. De repente te anulan un plan con el que que llevamos años trabajando, y además con el que estaba empezando a verse inercia positiva, ¿no? Y de repente pues bueno, pues nos quedamos sin el documento base con lo que todo eso se haría posible, ese crecimiento. Actualmente pues esa decisión pues anula la base y nos deja, en principio, pues nos vuelve atrás a ese plan del 86 que teníamos, que estaba vigente antes. Y, como digo, una situación de incertidumbre porque no es fácil la solución. Al fin y al cabo, habrá que hacer algo, habrá que redactar un nuevo plan, y la solución, el problema es el tiempo. Ya recordamos que el último plan pues fueron varios años los que necesitó para su tramitación, y una redacción de un nuevo plan pues no veo por qué iba a ser menos. Así que entiendo que habrá que buscar una solución provisional, mientras tanto, para poder seguir y no espantar a los inversores, que es yo creo que es una de las mayores preocupaciones. Paco, aquí en la Tenencia de Alcaldía, como responsable de urbanismo, cuando os enteráis de esa decisión del Tribunal Supremo, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo habéis reaccionado? Bueno, pues te puedes imaginar la cara que se nos queda, ¿no? Un poco de estupor ante la noticia, pero claro, cuando se confirma, pues no queda más remedio que afrontarla, y en los siguientes días, pues poco a poco vamos recogiendo información y nos vamos enterando de algo más. Evidentemente me pareció un poco ilógico que a la siguiente mañana de conocerse la noticia ya había gente que quería tener toda la información. Evidentemente nadie tiene toda esa información. Contamos con que la Junta de Andalucía va a tener todo el interés del mundo en que esto se le dé una solución rápida. Lo que comenta Carlos es verdad, la otra vez se tardó mucho. Yo creo que esta vez va a ser todo mucho más rápido, porque era verdad que se estaba viendo, pues bueno, que en la economía, por lo menos en esta zona, se estaban viendo muchas intenciones de inversiones, y no nos podemos olvidar que Marbella y la zona de San Pedro, que tenía una expectativa también muy buena, pues es un sostén económico prácticamente, yo me atrevería a decir, para toda la provincia
provincia, pero no solo la provincia, también, porque hay muchas empresas que son proveedores de las empresas que trabajan aquí. Yo veo en el día a día como dentro de las obras que se solicitan, pues hay empresas de todas las zonas de la comarca, de la zona de la serranía, que están presupuestando, que van dentro de esos proyectos, y entonces mucha gente la que está preocupada, no son solo los que viven aquí en Marbella y San Pedro, sino empresas de otros sitios que también están preguntando que cómo va, que cómo... Y lo que sí os puedo comentar, esta mañana he estado hablando, ya empezamos a montar el equipo de urbanismo aquí en San Pedro, bueno, de hecho está montado, y esta mañana he estado hablando un poco con ellos, a ver cómo se estaba viviendo, porque yo tenía un contacto más directo con sus compañeros en Marbella, y en principio, bueno, se siguen estudiando los proyectos que están entrando, los presupuestos de obra menor, sobre todo, y prácticamente de todos los que estaban estudiando había uno apenas que estuviera afectado por la situación actual. Entonces me refiero que dentro de que hay preocupación, pero no se ha parado en ningún momento, hay que transmitir esa tranquilidad de que se va a intentar todo lo que se pueda estudiar, todo lo que se pueda conceder en base al plan del 86, al que le quedaba todavía recorrido, porque así era, pues se va a seguir estudiando para que nada se paralice. Pero claro, esto es un poco más, llega todavía un poco más lejos. Antes lo comentaba con Carlos, antes de comenzar la reunión, que también el tema del plan general afecta a licencias de apertura, y en fin, es un poco engorroso, es un poco ¿no? más complejo de lo que en principio parece, sí. Pero no, yo por lo que estoy viendo también creo que no debería de haber miedo. Hombre, incertidumbre sí, no voy a decir que no la haya, pero no debería de haber miedo, porque también es cierto que creo que debemos de aprovechar, dentro de la situación que se ha presentado negativa, hay una parte positiva, aunque parezca mentira, y es que también durante estos 5 años, desde que el plan se aprueba, se han ido detectando una serie de cosas que no se habían hecho bien, y es el momento también para tratar de regularizar. Yo creo que habría que ser listo e intentar regularizar todo aquello que se ha ido detectando. Y si lo decimos, o sea, si lo vemos a nivel de San Pedro, que con esto no es que quiero ser egoísta, el teniente alcalde ya había dicho claramente que quería reformar parcialmente el plan, porque queríamos cambiar de ubicación alguna zona hotelera y tal, y bueno, pues la verdad es que dentro de lo malo, pues es un momento que deberíamos aprovechar. De hecho, ahora que dices lo de la zona hotelera, a mí por lo menos me parece mucho mejor la zona que destinaba para esto, el plan del 86, que está más pegada a lo que es paseo marítimo, a lo que es la costa, que la del 2010, que estaba más pegada a la zona del bulevar, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que tenemos mucha idea en mente, y creemos que dentro, repito, de lo que ha llegado, porque evidentemente no lo esperábamos, pues vamos a tratar de aprovechar la parte positiva de decir, bueno, vamos a intentar introducir algunos cambios que ya teníamos previstos y a ver si somos capaces de conseguirlo. Y también siempre, dentro de no retrasar, porque yo estoy con Carlos, que hay que intentar hacerlo lo antes posible para que se minimicen los daños. A la gente que esté un poquito preocupada, ¿qué se le puede...? Bueno, primero, no sé si veis esa preocupación en la gente, y qué se le puede decir a la gente que esté un poco preocupada. Bueno, el plan, a ver, el plan ya en su momento yo tuve, y no es ni un honor ni un deshonor, ahora no, evidentemente no hay que comentarlo, en su momento yo vi demasiadas prisas, así lo dije en las 2 intervenciones que tuve, en el 2009, el 29 de julio de 2009 y después en 2010, cuando se ratifica. Pero independientemente de eso, lo que hay que buscar son soluciones. Evidentemente, un plan general, como bien sabe Carlos y ahora Paco Moreno, porque está en un lugar donde lo ve todos los días, un plan general afecta a muchísimas cosas. El equipo, en la parte dotacional de algo como San Pedro, en el que así siempre se ha olvidado, y que evidentemente en el 2009, o sea, en ese que se ratifica en 2010, después de venir de la Junta de Andalucía, se olvida San Pedro. Hay cosas que se olvidan totalmente y no tienen ni ubicación, cosa que es impensable cuando se hace un plan para 10 años. Pero vale, ocurrido eso y llegado ese momento, la situación actual, lo que tenemos que hacer todos es intentar de poner cosas positivas y, como dice Paco, aprovechar, dice un refrán que no hay mal que por bien no venga, posiblemente esto nos venga bien para poner en situación ciertas cosas. Lo que ocurre que cuando se ponen en situación ciertas cosas que hay que modificar, y que estoy de acuerdo con lo que ellos han hecho, con OSP, con el cuatripartito, en esas ideas de cambiar ciertas cosas, a mí me parece que una zona como la del Paseo Marítimo de San Pedro, que no tenga un hotel, me parece un atentado contra la lógica. Pero aparte de eso, hay otro problema distinto, que son las 16.500 viviendas. Entonces, eso hay que tratarlo
de la manera mejor posible para personas que han comprado, que un día se les tituló, y eso Carlos lo explicará ahora, de compradores de buena fe, que no existe esa figura. No lo reconocen las 3 sentencias el Tribunal Supremo no reconoce la existencia de compradores de buena fe. Exacto, es que esas figuras nunca, según yo tenía entendido en su día, incluso antes de votar, yo tenía entendido que no existía, que se le podía dar ese carácter por lo que venía desde el 86, vale. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que buscar soluciones que vayan a favor de que quien haya compensado no se vea dañado y quien no haya compensado lo tenga que hacer y busque la mejor solución. Pero también hay que tener en cuenta que estos ciudadanos finales no deberían de pagar los desmanes de alguien que ha estado ahí con el beneplácito de todo el pueblo, porque han obtenido mayoría por lo menos de los que han ido a las urnas. Sí. Carlos, no sé si nos puedes comentar un poquito en qué situación quedan lo que nosotros llamamos compradores de buena fe, que según parece, según el Tribunal Supremo, no existían. Según la sentencia, pues realmente, como la sentencia realmente, aparte de otro par de cosas, lo más importante es que no está de acuerdo con el sistema de compensación que se establece en el plan, según no. Claro. ¿Cómo era el sistema? Digo, para que el que nos esté viendo, que no sepa mucho de urbanismo, pues se aclare un poquito cómo era el sistema de compensación. Bueno, había... ¿Cómo es? Como el generalizado era las zonas que estaban, esas zonas afectadas, las zonas ilegales, normalmente se delimitaban en un área, tenía un nombre de área de regularización, sí, al que se le asignaban una serie de cargas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues hay una parcela que tenía una denominación en alguna parte del término que se le asignaba a esa zona, tenía que proceder a su compra y cederla al ayuntamiento. Correcto. De manera que el ayuntamiento pudiera destinarla a un uso público. Es algo ya complicado, ¿no? Claro, la verdad es que tampoco se han llevado a cabo muchas de esas compensaciones, pero sí se han llevado algunas, cosa que ahora que pasará si ahora no nos vale cómo se retrocede eso, ¿no? Pero bueno, el sistema era ese. Al fin y al cabo fue una especie... El tema de los terceros de buena fe fue un compromiso que se adquirió, bueno, la Junta de Ayuntamiento para no ir contra esas personas que habían comprado una vivienda y muchos de ellos con incluso licencia de primera ocupación, han estado pagando sus impuestos. Entonces pues se estimó oportuno que pues no se debería actuar contra esas personas que al fin y al cabo nada tuvieron que ver con el problema. Claro, se aprueba ese plan con esa premisa, pero ahora lo que dice el Tribunal Supremo es que esa premisa no es legal, es decir, no es válida. Entonces, claro, ahora nos quedamos en una situación un tanto, eso sí que es de total incertidumbre para esa persona. De hecho, se van a hacer las oportunas consultas, porque en el caso de una nueva redacción, la redacción de un nuevo plan, esas viviendas que no están legalizadas las seguimos teniendo sin legalizar y habrá que darle una solución. Y claro, si ahora la solución no vale con la que se hizo, es otra, y la otra ¿cuál es? Eso es que en este momento todavía pues es lo que se está viendo, pero no se sabe. Paco, todas estas dudas son las que estáis viendo en el día a día ahora desde que ha salido la sentencia en la tenencia, ¿no? Y en todo el ayuntamiento, ¿no? La verdad es que no se han precipitado todavía esas dudas, pero está claro que la gente se está preparando la batería de preguntas que yo creo que llegarán de aquí a un par de semanas, todavía es un poquito prematuro. Todavía, ¿no? Pero la verdad es que también, al hilo de lo que comentaba Carlos, fíjate también todas aquellas personas que después de que el plan general de 2010 estuviera aprobado, decidió por fin comprar diciendo, bueno, ya no hay ya no va a haber una figura de comprador de buena fe, porque yo estoy comprando con un plan general, con todo, y ahora se encuentra también en la misma tesitura. Dice, bueno, está al final Al fin y al cabo es desconfianza, porque hemos vendido nosotros como técnicos a nuestros clientes que este plan era el plan legal, porque sobre todo clientes extranjeros, ellos escuchan y todavía en el extranjero se magnificó más lo que pasó. Entonces la primera pregunta siempre ante cualquier nuevo proyecto es: ¿esto es legal? Aquí va a haber problemas. Esto está completamente legal, tiene beneplácito de la Junta de Andalucía, tiene todas las aprobaciones. Claro, ahora las llamadas en los pocos días que llevamos, pues son varios, bueno, todos los que han llamado. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Esto no era legal? Claro, ¿quién les hace pensar cuando se solucione esta situación que tengamos otro plan que va a ser legal? Es decir, que no pueden pensar, y bueno, y no puede venir dentro de 5 años alguien y no... Claro. Es decir, ese es un poco la desconfianza que se puede generar. Es lo más importante, que es lo que decimos, la sentencia legalmente pues tiene sus motivos, está motivada, pero yo creo que nadie calculó las repercusiones que puede traer esto, porque como ha dicho antes él,
no es solo Marbella, sí, los afectados son en Marbella, pero Marbella al fin y al cabo arrastra, y en el extranjero se escucha y no se focaliza tanto Marbella, es todo, ¿no? Entonces Claro. es una... Yo creo que es un foco económico lo bastante importante como para que todo el mundo tenga claro que el tema hay que solucionarlo, y yo creo que por parte de la Junta de Andalucía no va a haber ninguna duda, y también desde el equipo de gobierno, el alcalde al día siguiente de la noticia, yo creo que él focalizó, o para mí lo más importante del discurso fue que estaba claro que el ayuntamiento iba a estar del lado de esos compradores de tercera fe que no habían actuado con mala fe, pero como redundando la palabra, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, que el ayuntamiento está por la labor de que no se vean que se vean afectados mínimamente esas personas que hicieron esa compra o esa inversión sin ningún tipo de otra segunda intención. Juan Luis, corrígeme si me equivoco, porque tú fuiste de los pocos concejales que votó no al plan general, creo que junto a Javier de Luis y a Enrique Monterroso no. Enrique Monterroso. Javier de Luis ese día del 2009 no pudo asistir al pleno. Pero sí mostró en varias ocasiones su postura. Sí, mostró algunas reticencias y algunas graves, sí. Como miembro del Partido Socialista en ese momento, ¿existían ya esas dudas que a ti te hacen es decir, que tu voto sea negativo, y a Javier, pues que... Sí existían esas dudas. ¿Se debatieron en su momento en el seno del partido? Sí, se debatieron. Lo que pasa es que la impresión que hoy tengo, y no es una crítica, en todo caso sería una crítica positiva para mejorar en el futuro, porque es lo que yo creo que debemos de hacer, no la crítica por siempre crítica, sino la crítica buscando que los ciudadanos, que es el resultado final de una acción de un político, siempre es el ciudadano, o bien por el dinero que mueve el ayuntamiento en plan económico, o en este plan en daños como lo que está ocurriendo, que al final son economía y problemas. Pero lo que nosotros vimos en aquel entonces, tanto Enrique Monterroso como también Javier de Luis, yo y algunas otras personas que por motivos de partido a lo mejor creyeron que tenían que votar a favor, es verdad, y yo tengo que reconocer que el plan también, como ha dicho Carlos, también tenía cosas buenas. Sí. Pero yo noté desde el principio, y estuve muy cerca de Manuel González Fusteguera, de José María Ruiz Povedano en aquel entonces. Os recuerdo de cuando se interviene el ayuntamiento, José María Ruiz Povedano recoge urbanismo, ¿te acuerdas, no, Carlos? Sí. Y yo estuve con él sentado muchas veces y teníamos buena sintonía. Y yo lo que noté, no solo con esas personas, sino en general, que había muchas ganas de aprobar el plan. Que parecía que, y lo voy a decir, lo tengo que decir, porque lo he dicho en su día, está grabado además y recogido. Parece que era en ese momento como algo que tengo que traer en mi legislatura y que yo quedo bien trayéndolo. Pensando que estaba, pero había muchas voces, incluso recuerdo una reunión de un comité, de una comisión de urbanismo en el propio ayuntamiento, donde en ese momento el jefe o el que estaba hablando en nombre de los técnicos decía que los planes de ordenación urbana no se llevaban. Hay uno en Barcelona, en una zona de Cataluña, donde se había llevado al efecto un 12 o un 13%, que los demás no llegan ni al 10%. Entonces, habría que preguntarse, ¿los planes se hacen con idea de que se cumplan? Porque si se hace con idea de que no se cumplan, entonces estamos dañando a los que le proponemos soluciones, ¿no? Entonces, lo digo por ese aspecto, ¿no? Es una pregunta para Carlos, ¿no? Quizás, ¿no? Lo he mirado un poco, pero Hombre, bueno, la idea es que que continúe. se haga para que Yo sirva, obviamente. quiero hablar poco hoy. Carlos, di tú algo. Bueno, creo que la intención, en aquel momento yo pienso que una de la finalidad principal del plan era esas viviendas ilegales, es decir, había que hacer algo con ellas. Los propietarios, la demanda popular era ¿qué hacemos con esa vivienda? Yo creo que el plan pues buscó una solución, que al final hace una semana nos han puesto como digamos los pies en el suelo y han dicho no, esa fue una solución yo creo que eso fue un compromiso de no ir contra ciertas personas, y es como la solución que se buscó, que de hecho ha estado funcionando. Es decir, realmente el plan ha estado desarrollándose, no es que no hemos en desarrollo de nuevas urbanizaciones, porque bueno, el plan no es solo nuevas urbanizaciones, también está el suelo urbano, están modificaciones en ordenanzas que se hicieron bastante importantes. Por ejemplo,
Aquí tenemos una cosa que los polígonos industriales, Correcto. la ordenanza se mejoraron de manera que incluso se llegó a admitir el uso comercial. Ya sabemos que se va uno a la ermita, que realmente industrial nunca ha sido, ha habido siempre una mezcla y estaba en precario. Bueno, el nuevo plan, pues una de las cosas que afrontó, el incluir esos usos en el plan. ¿Vale? Son temas de los que pasan siempre como en segundo plano, porque siempre se centra más en el desarrollo del planeamiento y eso. Entonces el plan tuvo también cosas muy interesantes, cosas que ahora, por ejemplo, al anularlo y decir, volvemos al plan del 86, bueno, no pasa nada, pero hay cosas como esta que estoy diciendo, de los usos, que ahora volvemos atrás y realmente pues no sería esa compatibilidad de uso y eso ahora no se daría. Entonces, estamos hablando del plan del 86, pero algo habría que hacer con ese plan también para poder adaptarlo, hacer algún tipo de ordenanza que se adaptara a algo a lo que hemos dejado atrás con el 2010. Porque, ya te digo, el plan tenía esa serie de cosas que también han sido interesantes para el desarrollo de la ciudad. Y no estamos hablando siempre de las promociones, de los inversores extranjeros, estamos hablando de la gente de aquí, de los que al final se desarrollan actividades, construcciones en el suelo urbano, que tiene también su interés. ¿Qué opinas, Carlos? Hoy te han hecho una encerrona. Ya lo veo. ¿Qué opinas de la posibilidad también de que algunas de las áreas de reforma que se habían planteado, que parecían demasiado grandes como para poder desarrollarse, crees que sería un momento ahora también para estudiar la posibilidad de cambiarlo y hacerla más pequeña y más accesible al cambio? Carlos, hablamos de la zona del Gamonal, de Valle del Sol, de Nebralejo, de todo eso. Carlos, pues esperas unos segunditos y le respondes a Paco, ¿no? Venga, pues volvemos en unos segundos. Fernando Moreno lanza su promoción fin de temporada en muebles de exterior, con impresionantes descuentos en numerosos productos de hasta el 50%. Venga a vernos en nuestra exposición en Carretera de Ronda, kilómetro 47, detrás de la gasolinera BP. Confía en una empresa con un amplio prestigio conseguido tras 37 años aportando las mejores soluciones en gestión de riesgo y seguros. En Mena Seguros somos especialistas en atender a empresas y profesionales porque hablamos su mismo idioma. Ofrecemos productos a medida para cada sector, con unas garantías exclusivas y los precios más competitivos. Conocemos sus necesidades y sus soluciones. La experiencia y el trato personalizado es nuestra principal garantía. En Mena Seguro siempre velamos por su seguridad y la de su patrimonio. Bueno, pues seguimos aquí en la sala hablando sobre todas esas dudas que hay y la verdad que con muy pocas respuestas ahora mismo, la verdad, hay que decirle. Paco, le preguntabas a Carlos, ¿no? Sí, había comentado antes que dentro de lo negativo, lo que ha comentado Juan Luis, ¿no? Dentro de lo malo vamos a ver si podemos coger una oportunidad. Claro. Y una cosa muy importante en San Pedro son las áreas de reforma. Hay un montón de viviendas que no están regularizadas y que había proyectos en el plan de 2010 se contemplaba de ir regularizándolo. En algunos casos había personas que opinaban que eran espacios demasiado grande, demasiado potente como para poner de acuerdo a todo el mundo y desarrollarlo, y comentan que quizá podía ser también una opción el cambiar esos tamaños de los áreas. Por supuesto, este momento yo pienso que hay que verlo, quitando todos los problemas que pueda acarrear, pienso que hay que verlo como una oportunidad. Es verdad que en estos años rara vez hemos hablado en el ayuntamiento del plan y eso, que no hayamos hecho una queja, ¿no? Esto debería haber sido así, esta normativa es demasiado farragosa, no está bien. Es decir, siempre, pero claro, es lo normal. Cuando empiezas a usar un documento es cuando te das cuenta realmente de las carencias, o no carencias, sino de las necesidades adaptadas al lugar. Entonces, pues es cierto que ahora es el momento y de los sectores que comenta, por ejemplo, Valle del Sol, o algunos de ellos son enormes. Son de muy difícil acercamiento a un área tan grande con tantos problemas. Quizás no sería mala idea lo que dice ahora planteárselo. Claro, no puedes plantear de golpe personas que ya están allí en la casa, porque claro, no es lo mismo cuando están o no están. Hacer el desembolso que eso implica, porque estamos hablando de una
hacer como la urbanización encima, calles, saneamiento, instalaciones, puede que sea inabarcable hacerlo de ese tamaño. Y la verdad es que hay que tomárselo, decir, bueno, ya lo hecho está, y ahora hay que mirar hacia adelante y tomárselo como la oportunidad que llevábamos tiempo diciendo, esto habría que revisarlo, esto habría que mirarlo. Ahora es el momento. Pero claro, ya sabemos, el problema es qué pasa mientras, ¿no? Yo creo que hay una cosa que yo creo que debemos aprender, igual que los empresarios a veces aprendemos perdiendo dinero. Sí, sí. Y lo digo con toda honradez, en el sentido positivo. Yo creo que los políticos también deben de aprender una cosa. Yo creo que si la política en estos últimos años nos ha dado algo, a todos los que hemos estado dentro y fuera, es que tenemos que pensar más en los ciudadanos y menos en llevarnos un trofeo político del color azul o del color rojo o de cualquier otro color. Totalmente de acuerdo. Porque sí es verdad, yo estoy de acuerdo en general, y lo vuelvo a decir aquí, en que ahora todos los que debemos o podemos hablar o ayudar, si desde un punto podemos ayudar, tiene que ser para que las personas que compraron y no son responsables y lo fueron responsables otros, esas finales no paguen. Porque desde mi punto de vista, se está cometiendo una injusticia. Si eso es así. Y entonces tendríamos sentido para pensar de que no tenemos un país justo y no tenemos una justicia ni cercana, tardía además para colmo, e injusta. Por tanto, no es justicia. Lo segundo es que creo que tenemos que tener más cuidado. Por ejemplo, a mí me sorprende que porque el redactor y otras personas que estaban implicadas del ayuntamiento y de la Junta de Andalucía no tomaron en cuenta esos 9 folios del Colegio de Arquitectos. ¿Qué decía? Decían cosas, si me lo repito ahora a nivel técnico es difícil, pero decían, por ejemplo, que había cosas que se podían hacer de otra manera y que se iba al punto más justo. Pero claro, para eso hubiera que haber ocurrido que no hubiéramos aprobado en 2009 la primera aprobación, la segunda, mejor dicho, y definitiva en 2010. Hubiera llegado 2011, hubiera terminado la legislatura y a lo mejor hubieran ocurrido cosas. Yo creo que hay que hacer más caso a los profesionales. En mi profesión ocurre igual. Cuando un cliente nos hace caso por encima de los costes bajos, al final saca rendimiento. Yo creo que aquí hay que hacerle caso a los técnicos, más a los técnicos, y cuando alguien como un técnico del ayuntamiento a alto nivel decía, es que el plan no se puede hacer corriendo porque después solamente se cumple un 12 y del 12 cumplimos un 6 o la mitad, mal. Se tenía que haber hecho caso. Yo pienso que, y esto es una crítica a alguien que ya estaba en política, no es una crítica a los políticos actuales para nada, simplemente con toda la honradez de decir que muchas veces tenemos que dejar, igual que yo dejo en manos de ciertos asesores lo que voy a hacer de cara a vender, hay que dejar en manos de ciertos expertos lo que se debe hacer mejor para no cometer errores y volver al principio, ¿vale? Simplemente por evitar lo que ahora le podemos poner de problema a ellos, profesionales de la arquitectura, a los clientes que están ejecutando, y sobre todo para evitar un daño, y es que fuera de España, que yo le temo más a los de fuera de España, piensen, mira, otra vez están liados y no terminan, y Marbella en el punto, y San Pedro, por ende, evidentemente en el punto álgido. Eso es lo que a mí más me preocupa. Paco, ¿estuviste con el consejero en la reunión? Pero, no fui a esa. Los compañeros, ¿qué opinión te bien, te en dan principio de ese bien, están contentos de que hayan acudido pronto, tal como se comprometieron, y entiende que por parte de la Junta no va a haber no van a escatimar esfuerzo para que esto se regularice lo más rápido posible. Yo quiero volver un poco a lo que estaba comentando antes, Carlos. Hay una cosa muy clara: dentro del ayuntamiento, el personal técnico de urbanismo, de planeamiento, es un personal que tiene una experiencia de 5 años en las que han estado manejando este plan y tienen conocimiento de muchas de las pegas con las que se han podido encontrar. Pero es que Carlos acaba de apuntarlo también. Ellos, como técnicos, arquitectos que han tenido que presentar y que han tenido que lidiar con sus clientes, se han encontrado también con muchos puntos que se podían mejorar. Evidentemente el ayuntamiento debería, es mi opinión personal, y creo que como lo digo desde el punto de vista de la lógica, creo que va a ser así. Ya lo han dicho el alcalde, que van a contar con todo el mundo para tratar de resolver esto cuanto antes. Lo lógico sería contar con la experiencia de todos los que desde fuera han tenido que tocar el plan, de todos los que de dentro, porque hay una queja un poco generalizada, que cuando el plan se aprobó, con los técnicos de dentro no se contó demasiado. No se contó, eso es algo que... Entonces, y hubo 60.000 alegaciones, que fueron, ¿no? Sí, no solo... él no se refiere solo a las alegaciones, es vamos a ver, el plan del 86 llevaba aplicándose en Marbella 20 y tantos años.
los técnicos que lo llevaban informando de esos años, pues tenían también su idea muy clara de qué es lo que fallaba, cuáles eran las carencias, porque el día a día es lo que te da. Y la verdad es que las noticias que tenemos, que no se tuvo en cuenta absolutamente nada de esos consejos, ¿no? Porque, bueno, de hecho el plan se aprobó, pero al cabo de un año aproximadamente se publicaron unas mejoras técnicas, que fue un cambio ligero de las ordenanzas, adaptando un poco a esos consejos que daban los técnicos de Marbella, que no se tuvieron en cuenta a la hora de la redacción del plan. Yo creo que a la hora de la redacción del plan realmente yo creo que bien dirigido de fuera o no, se le dijeron que no se tuviera en cuenta muchas veces lo que se aconsejaba desde los técnicos que estaban dentro del ayuntamiento. Y es verdad que... Perdona, una de las cosas que decía, ahora recuerdo, ese documento de 9 páginas sí, del Colegio de Arquitectos, es que se tendría que haber contestado, al menos por grupos, las alegaciones, porque eran muchísimas y algunas eran alegaciones importantes, alegaciones que hoy demostrarían, si las sacáramos, que lo que ha pedido el equipo, el cuatripartito con la propuesta de OSP, de Rafael Piña y tal, sí, es que efectivamente tengamos una planta hotelera donde tenemos que tenerla incluso más amplia que se merece San Pedro. sí. Eso se dejó y sin embargo había un montón de alegaciones que lo pedían. Habían alegaciones y firmas sobre un tanatorio, un camposanto que podía ir al final por arriba de Valle del Sol, en la linde de tal, que había una zona creo que era de sí, para la zona donde los camiones y todo eso, esa zona, no recuerdo cómo se llama, cómo la llama el plan, donde estaba. Bueno, eso no se hizo y ahora queremos hacer un parcheo. Yo creo que en esa línea, como ha dicho Paco y como dice Carlos, efectivamente los técnicos del ayuntamiento tenían que haber dicho más. Pero sigo pensando que en esas prisas se dejaron pasos que se tenían que haber tomado. A mí me llama mucho la atención que han sido solo 3 las denuncias. No sé si esto es significativo o no, Carlos. Bueno, 3 sentencias en las que se basa el Tribunal Supremo para paralizar el plan. Una comunidad de propietarios de Puente Romano, una empresa radicada en Gibraltar y otra empresa bueno, que está detrás, el señor Olivo, está Tomás Olivo detrás. A mí me llama poderosamente la atención. No sé si esto es importante para vosotros los expertos, si no... Al fin y al cabo, que sean 3, que sean 1 o que sean 10, el hecho es que han llegado y le han dado la razón. Que son 3, ¿por qué? Porque a lo mejor son los 3 que han podido permitirse llegar hasta el final, porque tampoco es una... Claro. Y bueno, pues a ver, realmente que el hecho que sean el número de demandas para mí no, en este caso no es importante. Lo importante al fin y al cabo es que le han dado la razón. Es decir, ¿Y la persona que está detrás tampoco es importante? Hombre, a lo mejor no sé, la comunidad de propietarios, por ejemplo, pues es una comunidad de propietarios. Al fin y al cabo, pues no estaban de acuerdo con unos aspectos y han tenido también el fondo necesario para llegar. Hay que insistir, han sido varios años también de peleas por parte de ellos. En otras, pues dices tú, bueno, te puede extrañar quién está detrás o no, bueno, pero si al fin y al cabo... ¿qué más da, no? Si el hecho es que al final ellos se han llevado el gato al agua, ¿no? Es decir, no, lo que se pregunta mucha gente, ¿ahora qué? ¿Cuál creéis vosotros que debe ser el próximo paso a...? Bueno, yo voy a recordar que yo soy el asesor del teniente alcalde y esta opinión la voy a dar a nivel personal. Sí. Yo creo que el ayuntamiento tiene que ser muy valiente. Evidentemente hay una gran tarea que hacer por delante. Habrá que gastarse dinero porque se necesitarán técnicos externos que colaboren, pero yo creo que lo que haya que hacer hay que hacerlo con amplitud de mira y sobre todo tiene que ser lo bastante potente como para que luego no vuelva a haber ninguna duda, porque como bien dijo Carlos al principio, ¿cómo le vuelves a vender a la gente la seguridad cuando un plan que estaba aprobado a los 5 años se echa para atrás? Sí. Pues eso es lo más se la tienes que vender pues con eso, con un plan tan potente, donde haya participado tanta gente, donde se tenga en cuenta la opinión de gente muy diversa, para que todo el mundo se sienta partícipe en ese plan y por supuesto que a nivel jurídico pues que no vuelva a haber ningún problema, evidentemente, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo todos la intención, digamos, hacer un nuevo plan
por supuesto, pero al final llegamos al problema, que es la regularización. Y eso es un problema que no va a depender solo de los técnicos que busque, de los asesoramientos que busque, eso implica otros niveles. Sí. Porque la solución que se dio en aquel momento, que fue una solución, pues se ha demostrado no válida. Entonces, pues eso implica la colaboración ya de todos. Pero no solo de todos, sí, hablando de todo en el más amplio sentido de la palabra, es decir, desde aquí, Junta de Andalucía y todo lo que haga falta, porque ese es el punto clave. Que no solo con buena voluntad se va a sacar, o sea que evidentemente hay que tener un poquito de colmillo para que jurídicamente no volver a recibir un varapalo. Claro, está claro que la intención va a ser, pues eso, hacer algo que sea imposible de echar atrás. Claro. Pero ya digo, y la voluntad, estoy seguro que va a ser la mejor de las voluntades por parte de todos los implicados. De hecho, bueno, que la Junta preste su apoyo, por supuesto, no le queda otra. Y a nivel político, además, yo creo, y también esta opinión mía, que el PP también lo ha dicho, por parte del cuatripartito no va a haber ninguna duda, y por parte del PP creo que tampoco. O sea, que cuando todos los partidos están a una, es mucho más fácil, me vengo a referir, no lo que comentaba Juan Luis, no vamos a intentar sacar rédito político. Es un tema lo bastante importante, una crisis lo bastante importante, como para que todo el mundo dé un paso al frente y diga aquí estamos, ¿no? Sí, pero además porque en las decisiones que se tomaron en el pasado está implicado todo el mundo. Los dos grandes partidos están implicados, para lo bien, para lo bueno y para lo menos bueno. No digo malo, pero sí digo que hay que... Yo creo que, al igual que ocurre en otras sentencias, nosotros en nuestro trabajo, a mí me ocurre también cosas que ves y dices, pero ¿por qué ocurre ya en el siglo XXI esto, en un país donde en teoría ya hemos pasado 30 años o más de 30 años, constitución, defensa de los derechos de los consumidores, que es algo que yo creo que es importante? Entonces, lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía, que se ha encontrado con un problema que de alguna forma también le sanciona a ellos, puesto que ellos reciben el plan después de 2009, en esa segunda aprobación definitiva, la primera lo aprueba para desarrollarlo, la segunda tal, y 2010. Y ellos lo aceptan. Entonces tiene que poner a todo el mundo, a los técnicos, y ponerse en el peor de los casos. Si quiere garantizar algo que sí que tendría que garantizar el Estado, las administraciones regionales y los ayuntamientos y el Estado jurídico y político, tienen que garantizar que cuando se tome una cosa después de 5 años no ocurra que estemos dando la imagen de que no sé cuántas inversiones extranjeras aquí están en el limbo ahora mismo. Pero eso no podemos permitirlo. Y aunque se tomen decisiones cuando se crea una ley, y en esto creo que en urbanismo ocurre lo mismo, en mi trabajo ocurre y lo veo, mientras esa ley no tiene un reglamento y ese reglamento no se le han hecho 100 modificaciones, no estoy seguro de que el reglamento va a cumplir al 51,9% lo que se pide de él. ¿Por qué? Porque una ley es algo que es una intención de alguien y un reglamento es una intención de llevar una ley que a lo mejor todavía no se ha puesto en práctica, con lo cual desconozco. Pero ahí hay que ser flexible, como está diciendo Paco, como dice Carlos, hay que ser flexible con la gente que ha comprado o que ha intentado lo único tener una vivienda y que ahora se ve. Y a las personas, lo que tendríamos que aprovechar en el futuro es, si alguien va a hacer algo importante, hemos tenido aquí ejemplos de los últimos 20 o 25 años, si alguien va a hacer algo importante, puede meter indirectamente a una serie de personas en lo que han metido a los, entre comillas, compradores de buena fe, cojámosles igual que en los seguros decenales y todo eso, cojámosle un dinero a cuenta y lo tengamos ahí para compensar o para ciertas cosas y que no se vayan, que no se puedan ir, cerrar la empresa y que ahora se quede en manos de esas personas. Yo creo que eso, que es un movimiento que algunas empresas, con todo mi respeto, hacen, no se puede seguir haciendo, porque la ley está para eso también, ¿no? Para garantizar ciertas cosas cuando pasa, ¿no? Existe una garantía y existe una garantía de construcción de 10 años, ¿verdad? Por lo menos en el armazón principal de la... Sí, lo que pasa es que si el plan está bien, tampoco hace falta. Vale, claro. Vale, pero... Es así, es decir, realmente, sí, lo que pasa es que hasta ahora, esto es lo que hemos pensado desde el 2010 hacia acá, ¿no? Y ahora nos encontramos. Carlos, como arquitecto, ya para terminar, ¿qué consejo le darías pues a todos los que tienen dudas acerca de alguna propiedad que tengan? ¿Qué consejo les darías? Bueno, ahora la verdad es que todo ha sido muy reciente. No se sabe, hay que ver primero qué camino se va a tomar y yo creo que en cuanto lo que es el ayuntamiento decida la vía a seguir,
pues en ese momento ya es cuando habrá que esperar entonces, ¿no? Yo creo que ahora mismo, Sí. porque claro, ahora mismo es difícil que alguien pueda informar. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está pues pensando cuál va a ser la solución a seguir. Se habla de hacer las modificaciones necesarias o desarrollar el del 86 de manera que podamos usarlo como medida transitoria. Se habla de algún tipo de provisionalidad, pero ya te digo, a día de hoy todavía no se sabe. Entonces, claro, ir ahora a mirar el plan, irse a mirar el plan del 86 y decir, adiós, estoy fuera de juego, habría que esperar. Yo esperaría un tiempo prudencial. Estamos hablando que la decisión tiene que tomarse en breve, porque el problema es que si no se toma rápido es cuando empieza el miedo. Y entonces ahora mismo habría que esperar, y una vez que se espere y se sepa el camino que se va a seguir, pues habría que estudiar caso por caso, porque claro, cada parcela es un mundo. Es decir, no se puede dar tomar una medida generalizada, porque claro, ahora mismo, ya te digo, seguiremos a ver qué pasa, ¿no? Durante hay que ver cómo evoluciona las próximas semanas, los próximos meses. Bueno, este tema daría, la verdad, que para hablar varios programas, no solo de los propietarios, sino también de las infraestructuras que están pendientes, de muchísimas cosas, pero queremos agradeceros a los tres que hayáis estado aquí en nuestro programa. Paco, muchas gracias. Encantado. Juan Luis, Carlos, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. A vosotros. Pues nada, pues seguimos aquí en el rincón de la sala hablando de muchos temas aquí en nuestro programa La Calle en Medio. Retomamos La Calle en Medio aquí en el rincón de la sala, como siempre, hoy con un invitado muy especial en nuestro programa dedicado a la sentencia que anula el PGO de Marbella de 2010. Él es Enrique Monterroso, una de las personas que estuvo en ese pleno y que votó en contra junto a Juan Luis Mena. Buenas tardes, Enrique, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme y acordarse de mí. Es un gran honor para nosotros tener a una de las personas que vivió ese momento histórico y un momento tan importante en la situación actual con el conocimiento de la sentencia. Nos gustaría saber, primero, ¿cuál es tu valoración de la situación? La situación es muy compleja en este momento porque supone la decisión del Supremo de paralizar el PGO, de suspenderlo, supone a su vez un parón en la ciudad, porque lógicamente hay muchísimas actuaciones pendientes de la legalidad y del plan, ¿no? Por tanto, no es una situación cómoda, es una situación complicada, pero hay que recordar que la legitimidad y la legalidad no se pueden cuestionar en un Estado de Derecho y por tanto no hay más remedio que hacerle frente con ánimo, pensando que hay otra legalidad, que es la del plan del 86, que puede perfectamente permitir actuaciones urbanísticas en la ciudad. No hace falta, o sea, no es una situación que no tenga solución, ¿no? Yo creo que el plan del 86 perfectamente se puede seguir desarrollando. El plan del 86 se desarrolló un 20% de todas sus posibilidades, porque los planes, como alguien escribió, son muchas veces dibujos muertos. Y este plan justo del 2010, que el Tribunal Supremo ha anulado, también estaba bastante inédito. ¿Por qué? Porque el plan realmente no tenía como objetivo planificar el futuro de la ciudad, sino justamente mirar hacia atrás y dar carpetazo a un montón de ilegalidades e irregularidades que se venían cometiendo aquí, toda clase de tropelías desde la época del gilismo. ¿Consideras entonces que es una buena noticia esta anulación? ¿Te parece una buena noticia y una oportunidad para redactar uno nuevo o por el contrario es algo que puede traer el caos? La primera parte no lo puedo considerar una buena noticia del momento que crea una cierta inestabilidad, un cierto desasosiego.
y de inquietud. Lógicamente esto pues ha convulsionado un poco la ciudad y sobre todo a algunos inversores, y desde ese punto de vista no puedo alegrarme de la situación, pero como firme partidario del Estado de Derecho tengo que reconocer que la ley se ha impuesto, y todos aquellos que confían en un Estado de Derecho ya saben que las leyes pueden ser duras, pero son leyes y hay que cumplirlas. Y fuimos partidarios antes y ahora de que, y se ha tardado mucho, y no será la última sentencia que el Supremo dicte sobre ese mismo plan, porque fueron centenares los recursos que se plantearon ante los tribunales de justicia, y algunos de los cuales ha llegado a ver la luz, la resolución del Supremo, pero puede haber otros. En definitiva, no me alegro en el sentido de alegrarse de algo que pueda suponer un mal para la ciudad, que duda cabe, pero sí me alegro de que finalmente la ley se respete y se restablezca el orden, ¿no? Y de alguna manera la ley también nos ha dado la razón, a ti, a Izquierda Unida en este caso, declarándolo nulo. Bueno, puede parecer un poco pretencioso decir que el Supremo le ha dado la razón a este humilde ex concejal, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros planteamos grandes cuestiones como argumentos para oponernos al plan, y que están en la base de la sentencia. ¿Son los mismos? Sí, hay una parte conceptual, que es que un plan no puede servir para legalizar la corrupción, la ilegalidad, ¿no? Aquí había miles y miles de viviendas ilegales que el plan pretendía bendecir mediante un sistema de compensaciones, y eso lo decíamos antes, no solo nosotros, lo decía muchísima gente, y hay jurisprudencia. No puede servir un plan de ordenación como elemento para solucionar problemas de ilegalidad. En segundo lugar, el plan habla de insostenibilidad, y nosotros la sentencia finalmente del Supremo habla de que el plan es insostenible en la medida en que no prevé ningún tipo de financiación para el conjunto de las proyecciones del plan, ¿no? El plan tenía algunos planteamientos desde el punto de vista de infraestructura, para lo que no había una memoria económica, no había sostenibilidad financiera para el plan. Nosotros las compensaciones también las planteamos como las compensaciones, los equipamientos que debe llevar un plan, pues no figuran como tales. Reivindicábamos que había que hacer un esfuerzo en los equipamientos doble, en el sentido de recuperar todo lo que desde la época del gilismo no se había hecho, y en segundo lugar, mirando hacia adelante, todo lo que la ciudad futura iba a necesitar. Ni una cosa ni otra. La recuperación del equipamiento anterior se confiaba a las compensaciones, y no había financiación para futuras actuaciones, por lo tanto no había ningún motivo para votar a favor de aquel plan, y para colmo la ciudad no había participado. Era una cosa que lo habían comido y lo habían diseñado entre unos cuantos, al margen o de espalda a la ciudadanía. Por tanto, no había ningún motivo. Señor Monterroso, en julio de 2009 fue cuando se votó el PGO. ¿Usted recuerda esa intervención suya en la que declaraba que iba a votar en contra de Izquierda Unida? Sí, ¿Qué nos podría destacar de esa intervención? Bueno, yo hice ver primero que la ciudad necesita un plan, que duda cabe, que planificar es imprescindible, pero que el plan tenía que responder a criterios legales y morales. Me acuerdo que utilicé esa expresión, que además de ser legal, un plan tiene que ser moral. ¿Qué quería decir? Que tiene que hacerse pensando en la ciudad, pensando no en los intereses, que aquí en esta ciudad de Marbella, San Pedro, hay intereses espúreos, sino pensando en la ciudadanía que se ha visto esquilmada y había sido la víctima de unos truhanes que habían gobernado esta ciudad. Y por tanto empecé haciendo esa exposición. Yo que quería posicionarme y defender la voz de las personas que exigían un cambio en esta ciudad, pero también desde la moralidad. Y un plan permite establecer también unas líneas morales y éticas sobre su propia ciudad y su modelo. Y luego empecé a hacer los argumentarios basados en 4 o 5 posiciones que así resumidamente le he hecho ver. En primer lugar, la filosofía del plan. El plan no tiene ninguna filosofía, el plan no prevé ningún crecimiento y ordenación futura, el plan todo es mirada hacia atrás, o sea, es justo lo contrario de lo que debe ser un plan. No se avanzaba. El plan no contemplaba una serie de compensaciones que iban a ser inviables, porque no se podía compensar de la manera que el plan lo establecía. La única manera de compensar era en los mismos polígonos de actuación y buscando la equivalencia que fueran justos, y no era así. A la gente le obligaban a comprar para legalizar sus propiedades cosas que estaban muy alejadas, que no tenían el mismo valor, y evidentemente ese tema de ¿sabe cuántas compensaciones realmente se han llevado a cabo en los 4 años de vigencia del plan? Ni el 10%. Por tanto, ha sido un fallo, pero un fallo anunciado. Yo creo que todo el mundo sabía aquí que ese plan iba a fallar, ¿no?
nadie creía en el plan. Sin embargo, todo el mundo estaba de acuerdo en darle carpetazo a la situación de Marbella, cerrar los ojos, sabiendo que se estaban cerrando los ojos ante ilegalidades, y le dieron el visto bueno la Junta de Andalucía, el sistema judicial también, que ningún juez se atrevió cautelarmente a paralizar ninguna obra ni a decretar la suspensión del plan con carácter previo. No lo hizo, no se atrevió nadie, ni el PSOE, ni la Junta de Andalucía, ni el Partido Popular, por supuesto, que aplaudieron el plan, ¿no? El plan empezó siendo de la Junta, porque el Ayuntamiento no tenía competencias, se la habían retirado, precisamente por las mismas tropelías del gilismo, y cuando la recupera, el PP metió su patita dentro del plan y estaba muy conforme, y al final, este plan que ahora mismo se ha suspendido es el plan, no del PSOE ni la Junta de Andalucía, es el plan del Partido Popular, y hay que decirlo así. A día de hoy, además, la postura del equipo de gobierno es de no buscar culpables, de buscar soluciones. ¿Esto es un cambio en la concepción de política en España o es una manera de no asumir culpas? Es una manera de no asumir culpas. El Partido Socialista, ¿cómo va a estar en contra de si ellos mismos aplaudieron el plan? No, con la boca chica decían que no estaban de acuerdo aquí, pero después estaban de acuerdo en la Junta de Andalucía, porque entonces, como digo, lo que había era una especie de consigna de aprobarlo todo, aunque no fuera bueno, con tal de que Marbella saliera de aquella situación, ¿no? Y por tanto ellos fueron, de una forma, yo tuve unas palabras para ellos, que lo sentía por ellos, sabía que estaban apesadumbrados por tener que votar algo que no creían, pero que no eran cobardes, en definitiva. De hecho, hubo algún concejal que ni siquiera fue al pleno, porque de haber ido tenía que haber votado con su conciencia, prefirió dejar la conciencia en su casa. En definitiva, ¿ahora qué pasa? Pues que lo que ha cambiado es que ahora están en el gobierno, y no quieren para nada que esto suponga un freno a la ciudad, y por tanto van a presentarlo como algo positivo, ¿no? Pero realmente ha habido un cambio, que duda cabe. ¿Qué haría usted si fuera el alcalde de Marbella? Empezar a planificar un nuevo plan. Este plan tiene la vigencia de 8 años, en el 2018 había que estar redactando un nuevo plan, una revisión del actual, y se trata de que eso hay que adelantarlo 2 años. De manera que, mientras tanto, aplicaría el 86 y trataría de que eso no supusiera ningún problema para la ciudad, y todos aquellos problemas derivados de las compensaciones los trasladaría a un nuevo plan para que se aprobara en el 2018, como por otro lado es obligación. De manera que no es un problema insalvable. Según usted, solo sería pues, adelantar unos años lo que habría que hacer necesariamente, sí o sí. Y a esas personas cuyas viviendas se han quedado ahora mismo en un stand-by, digamos, en una situación de ilegalidad, ¿qué se les puede decir o qué se puede planear para ellos? Estudiarlo caso a caso, uno a uno. Lo que no vale es una fórmula común para todos, porque la casuística es muy diferente. Ahí hay gente que compró de buena fe, pero hay gente que compró su vivienda después de 7 transmisiones, gente que tiene su vivienda sobre un cauce de un arroyo, gente que tiene su vivienda sobre unas zonas verdes, que realmente son de los ciudadanos, y por tanto hay que estudiarlo caso a caso. Algunos casos es de fácil legalización y otros pues serán más complicados, pero en definitiva hay que buscar solución para todo, siempre que eso no sea a costa de que la ciudad, o sea, todos pierdan equipamiento y pierdan el futuro. Eso no es aceptable. Los intereses de los ciudadanos de buena fe siempre deben estar antes que los intereses de los compradores de buena fe. Si quieres dejamos de lado un poquito el pegou ya, por hoy, que nos quedan pocos minutos. Muy bien. Me gustaría preguntarle cómo lleva haberse separado de la política local este año, tan recientemente. ¿Cómo ha llevado? ¿Descansado? ¿Está viéndolo todo desde la barrera? Estoy bien, francamente bien, en buena forma, distanciado de la política local. La veo ahora... Bueno, siempre vi la política local como un escenario en el que no tenía sentido la confrontación cuerpo a cuerpo, como muchas veces se enfrentan aquí, ¿no? Casi se pierden el respeto, ¿no? Siempre vi que para poner farolas, para arreglar aceras, para poner un sitio donde los perros disfruten, no hace falta insultarse ni... Siempre vi que la política local, salvo 3 o 4 cuestiones graves, como esta, por ejemplo, del modelo de ciudad, lo demás era algo en lo que había que necesariamente se debería de poner de acuerdo, y eso siempre lo defendí, no solo con palabras, sino también con mis actuaciones y con mi forma de hacer las cosas, y lo sigo viendo igual. Y en la distancia no entiendo que haya esos enfrentamientos entre unos y otros y recurran al cuerpo a cuerpo y a la descalificación, etcétera, porque los ciudadanos, y yo soy ahora mismo un ciudadano de a pie,
pues lo vemos como algo impropio de la política. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo ante el 90% de los asuntos que se tramitan a nivel local, y el desacuerdo hay que debatirlo y darle participación a los ciudadanos que participen más en política. Yo creo que en eso sí se está avanzando, en la participación. Sí sigue ligado a la política a nivel más nacional, según me ha comentado. ¿Qué papel tiene Izquierda Unida ahora mismo a nivel nacional en España? Un poco chungo porque nosotros defendemos la unidad, Izquierda Unida, sin embargo nos hemos visto obligados a crear un ámbito de confluencia y tal para finalmente estar prácticamente solos. Pues para ese viaje no se necesitaban muchas alforjas, ¿no? Izquierda Unida ya en sus propias siglas ya hace ese planteamiento de confluencia, de unidad, de todos aquellos que, aunque no pertenezcan a ningún partido, compartan algunos de sus ideales, y ahora en este momento nos encontramos con que tenemos que competir casi por los mismos espacios políticos con otras marcas que parece que tienen más aceptación por parte de la ciudadanía, de manera que vamos a hacer unas elecciones donde el nombre de Izquierda Unida queda un poco diluido dentro del de Unidad Popular. A su vez la Unidad Popular no se ve por ningún lado porque faltan más elementos para poderle llamar a eso Unidad Popular, y yo no soy muy optimista, sinceramente. Sigo opinando lo mismo. ¿Se atreve a hacer un pronóstico de cómo quedarán las elecciones generales? Jugar, ¿no? A hacer un pronóstico. Pues yo creo que el centro derecha ocupará la mayor parte del espectro político español, y la izquierda pues saldrá la gran perdedora. Además le ha venido Dios a ver ahora a Rajoy con el tema de Cataluña, y por tanto él será el que venda a los españoles que es el que defiende la unidad de la patria, y nos harán a todos pues hacer pasar por esa situación, y yo creo que se va a desnaturalizar el resultado. El tema de Cataluña ha venido a desnaturalizar el contexto político actual, y el resultado electoral va a tener mucho que ver con esta situación en la que desgraciadamente tenemos que hacer frente, como es el tema del anuncio de la ruptura de Cataluña con España. Lo veremos en breve. Nos quedamos ahí con esa porra, luego ya la revisamos cuando hayan pasado, cuando tengamos los resultados. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, un placer conocerle. Muy bien, nosotros seguimos aquí en la calle en medio. Pues seguimos aquí en el rincón de la sala. Ahora estamos con Miguel Calvo, que es sommelier. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Miguel, la verdad que la sala es un sitio, por ejemplo, aquí en San Pedro, es un sitio perfecto para venir con los amigos para tomarte, pues en este caso vamos a hablar de vinos. Sí. Miguel, cuéntanos, ¿qué vinos son los que tenemos aquí? Que veo que tenemos en este lado blancos, ¿no? Sí, tenemos blancos, rosados y tintos, y os voy a contar esta tarde un poquito acerca de los vinos. Tenemos de los más ligeros a un poquito con más cuerpo, luego también tenemos el blanc y el rosadito para ver la diferencia, ahora os contaré la diferencia, y luego tenemos desde el tinto joven hasta un tinto con más crianza. Vamos a empezar por los blancos, por ejemplo. Vale, los blancos, bueno, me gustaría primero destacar también la temperatura de servicio, sí. Porque esta tarde lo que quiero hacer un poquito, que la gente entienda un poquito, cuando va a un restaurante no se pierda, sino aconsejarle un poquito, guiarlos, ¿no? Que sería la idea. Entonces la temperatura de servicio iríamos desde 6 grados hasta 8 grados hasta 16-17 grados. Entonces, por ejemplo, hablaríamos de los vinos blancos, sería una temperatura de 6 grados, entre 6 y 8, pero 6 está bien. Estos serían entre 8 y 10 grados, los rosados, y luego hablaríamos según, por ejemplo, un tinto joven se podría servir a unos 14 grados hasta los 17-18 grados de un reserva o gran reserva. Y luego también destacar que, por ejemplo, no se debería servir un vino más de 18 grados, porque pierde, eso no, porque pierde un poco las características del vino, aumenta la acidez y el alcohol y camufla un poquito lo que son los sabores. Vamos a ir hablando de las características que tiene, por ejemplo, el blanco. Vamos a empezar por aquí. Bueno, este sería un vino afrutado, ligero, es un Sauvignon Blanc, que es el blanco de la casa, y es un vino pues, que es muy agradable de beber, tiene una acidez equilibrada, y combina muy bien pues con así tipo con tapeo, con un poquito de pues, gambas pilpil, con unas cositas así un poquito de marisco o tapitas que sean suaves, que los sabores no sean muy fuertes. Luego también tendríamos otro vino que también es muy representativo, de Rueda Verdejo, ¿no? Que lo habéis oído mucho. Rueda es una de las regiones más importantes de vinos blancos, y Verdejo es una de las uvas más importantes.
Y entonces, ¿Qué puede maridar bien? este yo lo recomendaría, por ejemplo, en nuestra carta, lo recomendaría, por ejemplo, pues con unas almejitas salteadas al vino, con las croquetitas de la casa también iría muy bien, o un aguacate gratinado con gambas. Es un vino también, bueno, este sería un paso entre este y este, ¿no? Este, por ejemplo, ya el albariño que todo el mundo conoce, albariño muy famoso, de Rías Baixas, y este yo ya lo recomendaría pues con un pescado, por ejemplo, un pescado a la espalda o un lenguado, o algo así más, con más estructura. Más contundente, Eso ¿no? es, alguna comida ya con más cuerpo, Y este digamos que sería un paso entre medio de los dos. Pasamos, por ejemplo... Vale, sí, aquí quería destacar pues eso, que ver el color las blush... tonalidades, ¿no? Te iba a preguntar, ¿no? Diferentes... Sí, la verdad es que cuando lo ves dices, bueno, porque este es más clarete y este es rosado, ¿no? Bueno, es sencillo, ¿no? Porque este es, por ejemplo, Pinot Grillo blush, la uva es tinta, lo que pasa es que no dejan macerarlo con los ollejos, con la piel de la uva. Entonces lo que sucede es que hacen un prensado suave y solo se aprovecha el caldo, y los ollejos no se maceran. Entonces, claro, si este entra en contacto con los ollejos, lo cual hace que el color sea diferente. Este sería rosado, el típico rosado. ¿Con qué nos recomendarías tomarnos una copita de...? Bueno, aunque la gente no lo vea, yo un poquito con sushi también. ¿Con sushi? Con sushi, sí, yo vería un poquito con sushi, y también pues iría muy bien con por ejemplo, pues unos pimientos del Padrón, y también con huevos revueltos, ¿verdad? Muy bien. Y cosas así. Es un vino muy fácil de beber, muy ligero y que no tiene complicaciones, que la verdad es un vino que le gusta a casi todo el mundo. Entonces, a veces cuando alguien no se quiere complicar mucho la vida con los vinos, pues dice, bueno, pues pido un Pinot Grillo y la verdad que siempre aciertas. Vino italiano, ¿no? Nos decías, sí, ¿no? Pinot Grillo. Sí, de Venecia. Si pasamos a... Del Véneto, vamos. Bueno, es un tempranillo, es de la casa, un tempranillo, y es de La Mancha también. Los vinos de la casa que tenemos son de La Mancha, que es un sitio donde antes se hacían muchos caldos y poca calidad, pero ahora sí que se hace calidad, la tecnología ha aumentado y la verdad, calidad-precio son vinos muy interesantes. Este tendría un sabor a fresa, frambuesas, con aromas así frutales, y luego también aromas florales, como un poquito de rosas. Rosas, aromas a rosas, y en boca pues un poquito también más de lo mismo, ¿no? Notaría las frambuesas, un poquito a rosas, y la verdad en boca tiene una acidez muy equilibrada, con lo cual es muy agradable. Es un ¿Qué vino plato agradable. le iría? A este sobre todo los huevos revueltos, y algunos, por ejemplo, carnes blancas también le podríamos hacer, alguna parrillada de verduras, también un poquito con la parrillada de verduras, ¿verdad? Sí. Y algo así que sea suave, que el sabor no sea muy intenso, Entonces, pues esto, sobre todo con verduras y... ¿Pescado, por ejemplo? Pescado yo lo recomendaría, sí, pero pescado que sea suave, que no sean así pescados muy, por ejemplo, pues las gambas pil también le pegaría, y pescados, vamos, yo ya saltaría más por un albariño, me decantaría más por un albariño que tiene más cuerpo y tiene es más interesante, vamos. Y Miguel, por ejemplo, para un marisco, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo? Bueno, el vino por excelencia del marisco sería el albariño. La variedad albariño sería el vino de Galicia, donde se hace buen marisco, y el albariño sería un buen vino para el marisco. Aunque el verdejo es una uva que casa muy bien, también marida muy bien con el marisco. Pescados y mariscos. Tanto el verdejo como el albariño serían uvas para esto. Y si pasamos ya... Vale, sí, bueno, a vamos a seguir los tintos. Este también es tempranillo, es un vino joven, que tampoco tiene mucha complicación, y es el vino tinto de la sala que tenemos nosotros. Y bueno, pues este también es de La Mancha, como hemos dicho antes, entonces pues este es un vino joven, ¿no? Luego pasaríamos al Premier, que también este ya es de La Rioja, también es tempranillo el tipo de uva, pero ya es un riojita joven. Hay gente que dice quiero un Rioja o quiero vino tinto, entonces piden el de la casa o el de la casa Premier. Entonces, pues esta sería la diferencia. Tiene un poquito más de cuerpo, un poquito más de sabor, más de... Muy bien. Y luego vendríamos, por ejemplo, elegido la Hacienda Calabria Crianza, que es un vino muy interesante, así un color cereza, es un vino potente, y es un vino ya que casaría tanto como carne, más para carnes rojas. Carnes rojas. Sí, por ejemplo, aquí hay un Chateaubriand, o podríamos decir aquí incluso yo oí hasta un cochinillo. El cordero también, ¿no? Podría ser. Ya carnes carnes, por ejemplo, incluso el estofado, aunque el estofado yo me iría ya más al final al Chateauneuf du Pape. Chateauneuf du Pape es un vino del Ródano, es un vino que es garnacha, syrah y
y bueno, la uva predominante, Sí. y entonces pues este le pagaría bien el estofado de ternera, es el que recomendaría con el estofado de ternera e incluso con las chuletas de cordero, que es el tipo de uva garnacha, le pega mucho a este tipo de comidas. Es decir, para estos dos últimos vinos de los que hemos hablado, carnes más rojas y para Sí, los otros otro tipo de carne, Carnes ¿no? más suaves, o de carnes blancas o carnes pero que no tengan tanto sabor, ¿no? Por ejemplo, incluso para el cerdo también diríamos con estos vinos. Por ejemplo, pues también incluso para el rabo de toro le pegaría muy bien este vinito, un vinito de crianza, Sí. Está muy bien. Y Miguel, nos hablabas antes del papel que tiene el sommelier en el restaurante, que algunas personas pues lo pueden confundir con el papel de un enólogo y no es Sí, lo mismo. Bueno, gracias por decirme esta pregunta porque es muy interesante. Mucha gente no sabe lo que es el papel del enólogo. El enólogo realmente sería desde que se planta la vid, la cepa, hasta que llega el vino al restaurante, por decirlo así, o a las tiendas. Entonces él tiene el proceso de elaboración, él decide qué tipo de uva, la mezcla, todo tipo de partes técnicas, hasta que se embotella el vino. La crianza, si el vino va a estar en crianza o se va a lanzar en botella, todo esto. Y luego el papel del sommelier sería un papel más enfocado al cliente, a aconsejar al cliente pues qué vino casaría mejor con qué tipo de comida. Entonces, según si le gustan vinos más fuertes, más ligeros, pues en el abanico de posibilidades recomendarle el mejor vino posible con la comida que ha elegido. Bueno, hay que decirle a la gente que aquí en la sala no solo están estos vinos, ¿no? Que tenemos Sí, algunos... no, claro, exactamente, no por cuestiones de tiempo, no hemos podido poner crianza, reserva, gran reserva, tenemos un abanico de posibilidades mucho más amplio, ¿no? Yo he puesto los más representativos para que veáis un poquito todo lo que podemos hacer aquí. Bueno, a ver si en otro programa pues podemos hablar de esos vinos que se nos han quedado un poco pues al margen, ¿vale? Al margen. Pues hablamos, pero ya se tiene que ser Miguel. Muy bien, pues Encantado. muchas gracias. Muchas gracias. Y espero haberos aclarado algunas de vuestras dudas. Venga, pues muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos solo que la gente haya disfrutado, ¿no? Que se lo haya pasado bien con nosotros. Y que no se pierdan el de la próxima semana, por supuesto, les esperamos. La próxima semana volvemos aquí en el Rincón de la Sala, en la calle en medio, no se lo pierdan. Fernando Moreno lanza su promoción fin de temporada en muebles de exterior, con impresionantes descuentos en numerosos productos de hasta el 50%. Venga a vernos en nuestra exposición en Carretera de Ronda, kilómetro 47, detrás de la gasolinera BP. Confía en una empresa con un amplio prestigio conseguido tras 37 años aportando las mejores soluciones en gestión de riesgo y seguros. En Mena Seguros somos especialistas en atender a empresas y profesionales porque hablamos su mismo idioma. Ofrecemos productos a medida para cada sector, con unas garantías exclusivas y los precios más competitivos. Conocemos sus necesidades y sus soluciones. La experiencia y el trato personalizado es nuestra principal garantía. En Mena Seguro siempre velamos por su seguridad y la de su patrimonio.